Mi nombre es Raúl Ari Ramírez Martínez, alumno de la Maestría en Garantías y Amparo Quinta Generación de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. A continuación, les presentaré mi trabajo sobre la justicia constitucional en Perú en relación con México. Antes de iniciar con la exposición, explicaré cuál será el esquema o índice de esta. Primero, explicaremos el fundamento de la justicia constitucional peruana, es decir, la normativa en la que se apoya el sistema de justicia constitucional del Perú. En segundo lugar, explicaremos la integración y funcionamiento del Tribunal Constitucional peruano. Enseguida, explicaremos la competencia del Tribunal Constitucional peruano, es decir, cuáles son los principales asuntos de los cuales conoce y resuelve. Hablaremos del habeas corpus, del proceso de amparo, del habeas data, del proceso de cumplimiento, de la acción de inconstitucionalidad, de la acción popular, de los conflictos competenciales y de atribuciones, y finalmente expondré mis conclusiones. Primero, fundamento de la justicia constitucional peruana. El Tribunal Constitucional peruano, cuyo antecedente es el Tribunal de Garantías Constitucionales, establecido en la anterior Constitución de 1979, tiene como facultades específicas conocer en casación de las resoluciones denegatorias de habeas corpus y de amparo, así como de la acción de inconstitucionalidad y de otros procedimientos. En términos de los artículos 201 y 202 de la Constitución peruana y primero de la Ley Orgánica, el Tribunal Constitucional peruano es el órgano supremo de interpretación, de control, de constitucionalidad, autónomo de los poderes constituidos e independiente en la resolución de los asuntos sometidos a su consideración. El Tribunal Constitucional peruano únicamente está sujeto a la propia Constitución y a su ley orgánica, sobre la cual, incluso, tiene iniciativa de ley, tal como lo dispone el artículo 107, párrafo segundo de la Constitución peruana, precepto al que se refiere el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional peruano, que dispone que este órgano constitucional tiene iniciativa en la formación de las leyes en las materias que le son propias. Contrario a la facultad que tiene el Tribunal Constitucional peruano de iniciar leyes en las materias de su competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que materialmente realiza funciones de Tribunal Constitucional, carece de tal atribución de iniciar leyes o decretos de aplicación dentro de su ámbito competencial, porque de acuerdo con el artículo 72 de nuestra Constitución, solo corresponde a nivel federal al presidente de la República, a los legisladores federales del Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Segundo, integración y funcionamiento del Tribunal Constitucional peruano. De acuerdo con el artículo 201 de la Constitución del Perú, el Tribunal Constitucional está compuesto por 7 miembros, a quienes se les denomina magistrados, designados por las 2/3 partes del Congreso por un periodo de 5 años, que coincide con la duración en el encargo del presidente de la República, y no pueden ser reelegidos de manera inmediata, pero sí habiéndolo dejado un año antes de la reelección. El artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional peruano dispone que la designación para el cargo de magistrado del tribunal se hace por 5 años y no hay reelección inmediata. De acuerdo con el artículo 147 de la Constitución del Perú, para ser magistrado del Tribunal Constitucional peruano se requiere 1. Ser peruano por nacimiento. 2. Ser ciudadano en ejercicio. 3. Ser mayor de 45 años. Y 4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años o, en su caso,
haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Peruano, este órgano cuenta con un presidente que dura 2 años en su encargo, con posibilidad de reelegirse un año más. También cuenta con un vicepresidente que sustituye al presidente en caso de ausencia. El Tribunal Constitucional Peruano funciona en pleno o en salas. En pleno, siempre que exista un quórum de 5 integrantes, y en cualquiera de sus 2 salas integradas por 3 magistrados, tratándose de procesos que tutelan derechos constitucionales como procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento, tal como lo dispone el artículo 5º, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en cuyo caso solo pueden resolverse los asuntos por unanimidad. En relación con México, importa destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también funciona en pleno y en salas, solo que en este caso, en el caso mexicano, los ministros duran 15 años en su encargo, es decir, no coincide con el encargo del presidente de la República y se pretende precisamente que sean transeccionales para evitar, por ejemplo, posibles influencias presidenciales, es decir, del titular del Ejecutivo, y procurar en mayor medida la independencia de los ministros en el ejercicio de su función. Por otro lado, también destaca el requisito de la edad en relación con los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mientras en Perú se requiere ser mayor de 45 años, en México se exige ser mayor de 35 años, o sea, 10 años menos. Tercero, competencia del Tribunal Constitucional Peruano. La misión de este tribunal es la defensa de la Constitución en contra de leyes o actos de órganos del Estado violatorios de sus disposiciones, además de hacerla prevalecer sobre toda norma legal, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución peruana. El Tribunal Constitucional conoce de aquellos asuntos relacionados con las garantías constitucionales contempladas en el artículo 200 de la Constitución peruana, que se dividen en las comprendidas en los procesos que tutelan derechos constitucionales, consistentes en la acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data y la acción de cumplimiento. Por otro lado, las contempladas en los procesos de control normativo, consistentes en la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Asimismo, el Tribunal Constitucional conoce de los conflictos de competencia y atribuciones según lo dispone el artículo 202 de la Constitución del Perú. Antes de la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional en noviembre de 2004, el artículo 8 de la Ley de Habeas Corpus y Amparo disponía que la resolución inmediata en apelación por un tribunal ordinario constituiría cosa juzgada únicamente cuando era favorable al recurrente. De esta manera, en Perú, tienen un sistema de control constitucional dual, porque no la ejercen exclusivamente los jueces del Poder Judicial, en el esquema denominado Sistema Americano de Control de Constitucionalidad de Leyes. Tampoco recae únicamente en el Tribunal Constitucional al estilo del control concentrado de Kelsen. Ahora hablaremos primeramente del habeas corpus. Similar que en el caso mexicano del amparo libertad, en Perú, la acción de habeas corpus fue tomado de la experiencia sajona, en especial la inglesa. En la actualidad, junto con los diversos medios de control constitucional, se encuentra regulada en el Código Procesal Constitucional. Puede ser ejercida por la persona perjudicada o por cualquier otra en su nombre, así como por el defensor del pueblo de los hechos u omisiones cometidas por una autoridad, funcionario o persona que vulneren o amenacen la libertad individual, como dispone el artículo 200.1 de la Constitución peruana, o
para salvaguardar los derechos constitucionales conexos con ella, como serían la libertad de conciencia y de religión, el derecho a no ser violentado para obtener declaraciones, no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme, no ser secuestrado o ser detenido por deudas. Por su parte, el artículo 4, segundo y tercer párrafo del Código Procesal Constitucional dispone que la acción de habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta a la libertad individual y la tutela procesal efectiva, entendida ésta como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, entre otros aspectos, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado a la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios de impugnación regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal. Enseguida hablaremos del proceso de amparo. El derecho de amparo puede ser ejercido por el afectado, su representante o el representante de la entidad afectada, y en caso de ser imposible la presencia física del afectado, puede ser ejercido por una tercera persona y por cualquiera, cuando se trata de violación o amenaza de violación de derechos constitucionales de naturaleza ambiental, por ejemplo, contaminación del medio ambiente. Los actos en contra de los cuales se puede interponer, de conformidad con el artículo 200.2 de la Constitución peruana, son los hechos u omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace los derechos constitucionales que no son protegidos por las acciones del habeas corpus, habeas data y de cumplimiento, que están contemplados en el artículo 37 del Código Procesal Constitucional. De conformidad con el artículo 38 del Código Procesal Constitucional, el amparo no procede en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo, que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. Tampoco procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular, según lo dispone el artículo 200.2 de la Constitución del Perú. Por lo que hace al habeas data, de conformidad con el artículo 200.3 de la Constitución del Perú, esta acción procede contra los hechos u omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace el derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a la ley, y siempre que se refieran al caso investigado, y a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Esto, de acuerdo con el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución del Perú. La acción de habeas data se regula en los artículos 61 a 65 del Código Procesal Constitucional. De acuerdo con el artículo 61, toda persona puede acudir a dicho proceso para acceder a la información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética
o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. También conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona, que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer, suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. El proceso de cumplimiento es un proceso mediante el cual los particulares pueden reparar agravios a ciertos derechos e intereses subjetivos derivados del incumplimiento por parte de las autoridades o funcionarios públicos, establecidos en normas con rango de ley o en actos administrativos. Se puede llegar a pensar que es una institución jurídica que sobra, pues sus funciones las abarca la acción de amparo por omisión, que, como ejemplo, en México, se encuentra en el artículo 8 constitucional, que establece el derecho de petición, y, ante la no contestación en breve término de la autoridad al escrito presentado por un gobernado en forma pacífica y respetuosa, procede el juicio de amparo, precisamente por la omisión de la autoridad de acatar el precepto constitucional mencionado. Sin embargo, los defensores de la acción de cumplimiento estiman que con esta se pretende dotar a los ciudadanos de un instrumento procesal específico, sumarísimo, ágil y expedito. Este medio de control constitucional está contemplado en el artículo 200.6 de la Constitución del Perú y procede cuando una autoridad o funcionario de la administración pública es renuente a acatar lo establecido por una norma legal o un acto administrativo, y con este desacato se impide alcanzar eficacia a determinados mandatos establecidos en la ley o en el acto administrativo. La acción de inconstitucionalidad. Los sujetos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con el artículo 203 de la Constitución del Perú, son, además de las minorías parlamentarias, que están integradas por el 25% del número legal de congresistas, el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Se interpone contra normas con rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, tal como establece el artículo 200.4 de la Constitución del Perú, que violen la Constitución, ya sea en sus aspectos formales o materiales, es decir, por no haber sido aprobadas, promulgadas o publicadas en la forma establecida por la ley fundamental, o cuando la contravengan o infrinjan en aspectos materiales o de fondo. En relación con la acción popular, de acuerdo con el artículo 200.5 de la Constitución del Perú, esta acción procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, de manera que la acción popular es un proceso constitucional que tiene como fin que las normas jurídicas de jerarquía inferior a la ley, por ejemplo, un decreto reglamentario, no contravengan a la Constitución o a la ley. Los conflictos de competencia y atribuciones proceden cuando se vulnera el sistema de competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del Estado, a los órganos constitucionales y a los gobiernos regionales y locales. En conclusión, en mi perspectiva, la justicia constitucional del Perú es bastante nutrida en cuanto a instrumentos para revisar la regularidad constitucional de los actos u omisiones de autoridad y las leyes. Destaca el habeas corpus como instrumento específico contra actos que amenacen o vulneren los derechos que conforman la libertad individual. También destaca el habeas data
en lo relativo al acceso a la información pública, que, en mi opinión, tiene un tratamiento incluso preferencial frente a la justicia constitucional mexicana, porque si bien en nuestro país existen instrumentos y procedimientos para acceder a la información pública, esto ocurre más bien en el ámbito administrativo, por ejemplo, a través de los institutos de acceso a la información pública establecidos a nivel local y a nivel federal. Lo cierto es que estos procedimientos no tienen el alcance de llegar a nuestro Tribunal Constitucional, como sí ocurre en el caso de Perú. Finalmente, debo precisar que para llevar a cabo esta investigación me fue de suma utilidad las siguientes fuentes. El libro Cuestiones de Constitucionalidad de la juzgadora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, de Editorial Porrúa, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Constitucional del Perú, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Perú y la página de Internet del Tribunal Constitucional del Perú. Muchas gracias.